Bueno, hola, hola. Espero que todos estén teniendo una excelente semana. Eh, el objetivo de esta transmisión que voy a dejar grabada, me gusta este estilo de poder transmitir y dejar grabado. Me parece que es mucho más simple que tener que hacer unas ediciones más profundas y todo esto. Un poquito más complejo lo otro. Es básicamente empezar a hacer una especie de charlas sobre temas que a mí me parecen importantes y que pueden ayudarnos a potenciar nuestro desempeño como traders, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan también la pueden ir escribiendo en el chat a medida que se estén conectando, y podemos ir conversando, ¿no? Entonces, existe en el día de hoy, vamos a hablar sobre una frase que es envolvente, además que es una frase que representa mucho dentro del trading, dentro del lenguaje de los traders, es muy importante. Esa frase que dice, corta tus pérdidas rápido y deja que tus ganadoras corran, ¿no? Esto, coño, ¿y qué significa esto en términos en términos reales, ¿no? O sea, porque si dejo correr mis ganancias, mis operaciones ganadoras, entonces ¿cuándo las cierro? ¿Y qué significa cortar la pérdida rápido? Significa que apenas el número se pone rojo en la pantalla, que está haciendo un retroceso o cualquier cosa, entonces eso significa que yo debo cerrar mi operación, debo cortarla inmediatamente para evitar tener una pérdida. Entonces, digamos que este tipo de cosas son temas que son cercanos a lo que se llamaría como un tabú dentro del trading, porque nadie entiende muy bien al principio qué es lo que significan, y un tiempo después pues ya puedes ir entendiendo de qué va, ¿no? Dejar correr una operación ganadora significa pues haber tenido confianza en tu análisis. Eso forma parte fundamental. Debemos estar claros con lo que estamos haciendo. Debemos primero que nada confiar en que el análisis que hemos hecho, que debe estar constituido por el punto de entrada, un timing correcto. Yo aquí hice unas anotaciones importantes. Eh, son parte de poder dejar correr un trade, ¿no? Porque al final del tema, si tú, por ejemplo, decides cortar un trade rápido, significa que tú no estás seguro de lo que estás haciendo, de por qué montaste esa operación en primer lugar, ¿no? Pero si, por ejemplo, un buen trade, lo puedes sacar de un patrón que hayas reconocido, de un sistema en el cual confíes, al cual le hayas hecho backtesting. Tú debes tener una correcta posición, un tamaño de la posición el tamaño de la posición debe ser adecuada en orden de dejarla correr, porque si, por ejemplo, tú tienes tienes un objetivo, digamos, a $400 de distancia, pero estás arriesgando 600, eso no te va a dar seguridad porque tienes un ratio inverso, ¿no? Entonces estás arriesgando más de lo que posiblemente puedas ganar con este trade. Entonces el correcto posicionamiento te puede ayudar a dejar correr ese trade. ¿Y hasta dónde lo vas a dejar correr? Pues yo siempre digo, cuando estamos en clase, que uno debe entrar con diferentes puntos que deben haber hecho check ya. Entre ellos está el punto de entrada, debe ser conocido, debes entender dónde debes entrar. Cuando tú entiendes dónde debes entrar, entonces entras con confianza, ¿no? Y eso forma parte fundamental de esta situación. Una vez que por ejemplo, has entrado en la operación, que era el primer punto, lugar de entrada en la operación es el primer punto. Ya después tienes un segundo lugar, que es lugar de salida por objetivo, ¿no? Entender dónde puede estar tu lugar de salida por objetivo, que es el segundo punto, es fundamental. Poder entender a dónde voy a salir si el precio se dirige hacia donde yo he hecho mi análisis y hacia donde yo tengo mi estadística y pienso que va a ir, ¿no? Entonces, poder salir ahí. ¿Dónde debe ser ese lugar? Bueno, yo normalmente soy de los que pienso que el ratio tiene que ser asimétrico, ¿no? ¿Qué significa que sea asimétrico? Un ratio asimétrico está dado porque tú tienes una porción de riesgo y tienes más de una porción de riesgo para tu beneficio.
Entonces, por ejemplo, si arriesgo una unidad, entonces voy a tener por lo menos 2 o 3 unidades de beneficio, o 4 o 5, ¿no? Eso va de la asimetría. Y es lo que considero que en los mercados bursátiles, a menos que tengas una operativa mecánica, hay quienes manejan una operativa mecánica muy estandarizada. De hecho, en mis cursos empezamos siempre desde ese punto de vista de una operativa mecánica con un ratio corto, que es 1 a 1, una operativa que tiene un ratio simétrico, pero con el tiempo nos vamos yendo con seguridad de esa operativa simétrica a una operativa asimétrica, ¿no? Que es un ratio en el que tienes una porción del riesgo por 2 porciones de beneficio o 3 porciones de beneficio. Es lo que considero que en el largo plazo puede darnos mayores beneficios, además que nos va a mantener con regularidad ganando, ¿no? Entonces encontrar esos patrones muchas veces es complejo, pero esas estrategias es complejo, pero vale la pena hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, segundo lugar, primero, entrada. Segundo, lugar de salida por objetivo. Y hablamos entonces de ratio asimétrico, ¿no? Tenemos que ganar más de lo que estamos dispuestos a arriesgar. En tercer punto, que es muy importante, pues tenemos que saber dónde salir por pérdida. Y ahí viene la parte de corta tus pérdidas rápido. Entonces, fíjense cómo lo vamos a enlazar. Tenemos la parte de cortar las pérdidas rápido. ¿Qué significa cortar la pérdida rápido? La pérdida rápido no significa, como les estaba diciendo al principio, que apenas el número se puso negativo, generaste una entrada y el número está negativo, entonces cierro la operación y se acabó esta vaina. No, eso no significa eso. Además no estarías dándole oportunidad al trade de desarrollarse. Y el desarrollo de un trade necesita también de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que poder ubicar nuestro stop loss en nuestra porción de riesgo adecuadamente y entender que en el momento, por eso es que debería ser estructural, nuestro stop loss debería ser en un lugar clave, y entender que en el momento en que el precio pase por encima de ese stop loss porque va en contra de la dirección en la que nosotros tenemos nuestro objetivo, entonces ya nuestra operación queda completamente desestimada. Eso es posible, eso es bueno, entender que eso pasa y que ya debemos estar fuera de la operación es bueno, y además es un proceso de aceptación que les recomiendo que debemos desarrollar, ¿okay? Ese proceso de aceptación no es sencillo, no es fácil de aceptar, pero con el tiempo lo logramos y empezamos a ver que nuestra curva de capital empieza a crecer, y es porque estamos cortando las pérdidas rápido. Eso significa cortar las pérdidas rápido. Significa colocar un stop loss bajo un análisis estructurado y respetarlo y entender que en el momento que salimos era porque estábamos equivocados. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender o aceptar cuando estamos equivocados. Eso es natural, eso forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero para nosotros como trader, entender que en el momento en que llega a nuestro stop loss el precio nos saca, eso es una protección a nuestro capital. Entender que eso es una protección a nuestro capital y que es mejor estar fuera de la operación porque probablemente siga el camino opuesto, eso nos hace mantener nuestro capital en el tiempo, en el mercado. Entonces, cortar nuestras pérdidas rápido es respetar nuestro stop loss y aceptar que esta vez no estábamos en lo correcto. Dejar que nuestras operaciones ganadoras corran significa que debemos tener la confianza en el ratio que hemos decidido aceptar, en la distancia entre nuestro punto de entrada y nuestro objetivo que hemos decidido tomar, ¿no? Entonces, ya sabemos que teniendo esas dos cosas claras, que son nuestros puntos de salida de la operación, tenemos mayor oportunidad de hacer crecer nuestro capital. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una cuenta, digamos, fondeada, ¿no? Estamos haciendo una prueba para una cuenta fondeada. Y resulta que esa cuenta que estamos tratando de obtener para poder trabajar con ella diariamente, nosotros tenemos un límite de pérdida diaria, digamos, de $1,000, por ejemplo. Si nosotros tenemos un límite de pérdida diario de $1,000, ¿ok? Y estamos operando continuamente
nosotros debemos entender que tenemos que tener una porción de esos $1000 de pérdida diaria aceptada como pérdida. No puede ser la totalidad, sería estúpido, sería ilógico tener la totalidad. Voy a decir, no, si pierdo 1000 me voy. No, eso no tiene sentido. También hay que usar la cabeza para eso. Pero de repente utilizar un tercio, unos $300, unos $350, no es mal negocio. Sobre todo si, por ejemplo, tienes un ratio 3-1. Si tú entras 20 veces, y les voy a sacar la cuenta aquí, déjame prender aquí la calculadora. Si ustedes operan hacen 20 operaciones en un mes, por ejemplo. Vamos a ver aquí, ¿dónde está la calculadora? Aquí. Si ustedes hacen, por ejemplo, 20 operaciones en un mes, ¿ok? Y en 10 oportunidades o en 8 oportunidades, digamos que son las únicas oportunidades que nosotros logramos sacar provecho del mercado porque la vimos bien, entramos bien y tuvimos beneficios. Entonces, nosotros tuvimos 8 oportunidades, ¿ok? Y en cada una de esas oportunidades que tomamos teníamos un ratio asimétrico, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando antes, donde teníamos, por ejemplo, un 3-1. Entonces tenemos 8 operaciones con un 3-1, es decir, 8 operaciones por 3-1, que es un 8 por 3, por 300. Digamos que ese es el ratio asimétrico. Eso te da $7200 de beneficios, ¿ok? En ingresos. Pero también tenemos que tomar en cuenta las que tenemos que pagar, porque no siempre vamos a estar en lo correcto. Y entender que no vamos a estar en lo correcto en todas las oportunidades, eso nos va a permitir entender que una operación por día muchas veces es más que suficiente. Entonces esto ya tenemos 7200 amarrados, los tenemos que han ingresado por caja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar simplemente las otras 12 operaciones de las 20 que hicimos en el mes por 300, ¿ok? Que es el ratio de la pérdida. Si nosotros aceptamos que cada vez que perdamos vamos a perder una porción del riesgo, entonces vamos a haber perdido $3600 en el mes. Lo que quiere decir esto es que básicamente, si tengo $3600 y de pérdidas y tengo $7200 de ganancias, voy a haber tenido una ganancia neta, ¿ok? Ya después de haber quitado los ingresos menos los egresos, de $3600 al final del mes. Como ven, no es tan mal negocio entender que debemos cortar nuestras pérdidas rápido y dejar que corran nuestras ganancias. Aún así, cuando ese 3-1, podemos tener una porción de riesgo de $270, de $250, pero tiene que ser asimétrica la ganancia, debe ser asimétrica. Además, eso va a permitir también que tú tengas tu autoestima alta, que tengas tu autoestima elevada en el transcurso de tus operaciones, sobre todo al principio, cuando uno no entiende bien, porque realmente al principio no entiende bien qué es lo que está haciendo, uno no entiende bien de qué está haciendo con el trading, miércoles estoy perdiendo plata. Esa es la ventaja de los ratios asimétricos y es lo que yo te recomiendo que ejercites, un ratio asimétrico, un 2-1, un 1-1, un 2-1, un 3-1, un 4-1. Va a ser quizás más difícil poder entender cuando pierdes, pero básicamente con un 30% de operaciones positivas vas a tener beneficios, así sean mínimos, pero vas a tener beneficios en el mercado. Entonces, eso significaría que con un mínimo de 3 de cada 10 operaciones vas a tener beneficios en el mercado. Entonces, piénsalo bien, corta tus pérdidas rápido, acepta que perdiste tus $300 y deja que tus ganadoras corran, y acepta que cada vez que ganas puedes tener hasta $900 de ganancia. Eso en términos de cuentas de fondeo, en términos de cuentas reales con suficiente capital. Pero si estás operando también en una cuenta donde estás operando con micros, es básicamente 10 veces menos. Cuando pierdes $30, cuando ganas 90, y te vas con esa asimetría. Esa asimetría con la disciplina de cortar tu pérdida rápido va a traer resultados excepcionales. Bueno, espero que este video les sea de ayuda, les sea interesante. Si les gusta esto que estoy haciendo, pues suscríbanse al canal y enciendan las notificaciones, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.